Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar de dónde sacamos nuestra idea de lo que es la verdad? Bueno, prepárense porque vamos a hacer un viaje fascinante para ver cómo ese concepto ha dado un giro de 180 grados, llevándonos de la seguridad de un mecanismo de relojería a la increíble complejidad que define nuestro mundo hoy. A ver, para meternos de lleno en esto, empecemos por desafiar algo que casi todos damos por sentado. Ese método científico que nos enseñaron en la escuela. ¿Se acuerdan? Esa listita de pasos, bueno, resulta que la búsqueda del conocimiento es una historia mucho, pero mucho más dramática y enredada. Para entender esta revolución en el pensamiento, primero tenemos que conocer al rey que fue destronado. O sea, ese modelo de ciencia tan poderoso que dominó todo durante siglos y que nació con una fuerza arrolladora ya por el siglo XVII. Empecemos con la visión clásica. Para gigantes como Descartes y Newton, la naturaleza era literalmente un gran reloj, una máquina perfecta donde cada engranaje, cada pieza, tenía una función clara y predecible. La idea era que si conocíamos las leyes, podíamos saberlo todo, el pasado, el presente y, claro, el futuro del universo. Y esta frase que se le atribuye a Galileo lo resume todo a la perfección. La creencia era esa, que el universo tenía un código, un lenguaje secreto, y que las matemáticas eran la llave maestra para descifrarlo. Todo era cuestión de encontrar la fórmula correcta. Pero ojo, esta obsesión con la certeza absoluta no es un invento del siglo XVII, ¿eh? Para encontrar sus raíces tenemos que viajar mucho, mucho más atrás en el tiempo. Vámonos hasta la antigua Grecia. Los griegos, y en especial Aristóteles, tenían un estándar de oro para el conocimiento. Lo llamaban episteme. Y esto es clave. No era solo saber algo, no. Era un conocimiento blindado, con fundamentos racionales, que te explicaba las causas y que era válido en todas partes y para siempre. Y en el otro extremo tenían la doxa. La doxa era, bueno, todo lo demás. La opinión común, las creencias, el me parece que, un conocimiento que a veces funciona, a veces no, pero que no tiene esa base lógica, esa roca sólida que era la episteme. Y fíjense bien, porque esta distinción tan clara nos muestra la gran misión del pensamiento occidental por más de 2000 años. Ese esfuerzo titánico por subir desde el terreno pantanoso de la opinión, de la doxa, hasta la cima del conocimiento verdadero y fundamentado, la episteme. Muy bien, entonces, si la ciencia avanzaba en línea recta hacia la verdad acumulando conocimiento, ¿qué pasa cuando de repente te das cuenta de que el mapa que estabas usando estaba completamente equivocado? Y aquí es donde entra una idea que lo cambia todo, el paradigma científico. Este término lo popularizó el historiador Thomas Kuhn. Un paradigma es, para que nos entendamos, como las reglas del juego que una comunidad científica acepta como válidas en un momento dado. Son las gafas con las que ven el mundo. Lo que Kuhn nos dijo, y fue revolucionario, es que la ciencia no avanza acumulando ladrillitos uno sobre otro. No. Avanza a través de saltos, de crisis. Funciona así. Los científicos trabajan tranquilos dentro de su paradigma, hasta que empiezan a aparecer cosas que no encajan, las anomalías. Cuando se acumulan muchas, el sistema entra en crisis y ¡boom! Ocurre una revolución que impone un paradigma totalmente nuevo, unas nuevas reglas del juego. Ahora sí, avancemos rápido hasta el siglo XX, porque es aquí donde ese universo mecánico tan ordenado y predecible empezó a hacerse añicos. Recordemos por un segundo cómo era ese edificio del paradigma clásico. Se basaba en el determinismo, en una causa-efecto superlineal, en la idea de un observador totalmente objetivo y separado de lo que estudiaba, leyes sencillas, eternas, que permitían predecirlo todo. Parecía inamovible. Pero entonces, una serie de descubrimientos en lo más pequeño del universo y en lo más grande revelaron algo increíble. Y como lo dice el filósofo Edgar Morin, de pronto apareció una conciencia de la ignorancia que estaba escondida en el mismísimo corazón de lo que creíamos saber con total seguridad. A nivel fundamental, en el mundo subatómico, la realidad resultó no ser una certeza, sino un juego de probabilidades. Y para colmo, se descubrió que el simple acto de observar un fenómeno lo alteraba. El observador ya no era un espectador, era parte de la ecuación. El universo dejó de ser un reloj perfecto para convertirse en una nube de posibilidades. Si este terremoto sacudió los cimientos de la física, imagínense el impacto que tuvo en el estudio del tema más complejo y escurridizo de todos: nosotros mismos, los seres humanos. Al principio, las ciencias sociales quisieron imitar a la física. Buscaban leyes sociales, medían fuerzas, pero rápidamente se dieron cuenta de que la sociedad no funciona como un sistema de planetas.
Necesitaban un enfoque distinto, uno que se basara en la hermenéutica, es decir, en la interpretación de los significados, no solo en la medición de los hechos. Y todo este recorrido nos lleva, finalmente, al derecho, a ese sistema que se supone está diseñado para poner orden y dar certezas en nuestro complejo mundo humano. Históricamente, el derecho también ha tenido sus grandes paradigmas. A grandes rasgos, han sido tres: el iusnaturalismo, que cree en un derecho universal y natural; el positivismo, que dice que la ley es simplemente lo que dicta la autoridad; y la escuela histórica, que la ve como un producto de la cultura de cada pueblo. Pero aquí vemos un problema similar al de la ciencia antigua. El derecho tradicional tiende a simplificar la realidad metiéndola en cajas separadas. Esto es penal, esto civil, esto comercial. Pero los problemas de la gente real no son así de ordenados, ¿verdad? Un conflicto humano es un enredo de cosas, no una etiqueta simple. Entonces, para hacerle frente a esta complejidad, un sistema legal del siglo XXI no puede quedarse encerrado en sí mismo. Tiene que abrirse, ser interdisciplinario. Necesita de la sociología y la psicología para entender el comportamiento, de la historia y la antropología para entender el contexto, de la economía y la filosofía para evaluar consecuencias y fundamentos. Solo así puede empezar a comprender la red completa de la experiencia humana. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que resuena con fuerza. Si el mundo, si la propia ciencia ya ha aceptado que la realidad es fundamentalmente incierta y compleja, ¿pueden nuestras leyes y nuestra idea de justicia permitirse el lujo de seguir siendo simples?